Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestras conversaciones sobre la alegría, en los que estamos leyendo juntos la exhortación del Papa Francisco Evangelii Gaudium. El Papa nos está ayudando a redescubrir la alegría contenida en el encuentro con Jesucristo, como aparece en el Evangelio, y también en ese poder renovador, transformador, que contiene el encuentro con Jesucristo, que comienza con obviamente la ley de la caridad universal, el amor al prójimo, y que tiene unas implicaciones sociales concretas. Llegamos seguramente con el capítulo cuarto a tocar el núcleo de lo que es la sensibilidad del Papa Mayor, aquello en lo que quiere sensibilizarnos. Para él, dice, es un compartir mis inquietudes acerca de la dimensión social de la evangelización. Tocamos, como decimos, el corazón de lo que es la sensibilización del Papa que quiere transmitirnos, y propone dos puntos, que es la inclusión social de los pobres y el tema de la paz y el diálogo social, porque según sus propias palabras, como sucedan estas dos actitudes o actividades dentro de la evangelización, determinará el futuro de la humanidad. Ni siquiera dice de la Iglesia, dice de la humanidad. Tal es la trascendencia que en la mente y en el corazón del Papa tiene la misión de los cristianos en el mundo. Efectivamente, como Cristo también lo señala, este renacer, este redespertarse de la conciencia cristiana, según las fuentes evangélicas, el Papa nos está diciendo, es decisivo para el desarrollo de la humanidad. Tal y como está marchando el mundo, si los cristianos se encierran en una pasividad, en miedo, en desaliento o en una intimidad personal y personalista, corre peligro una gran parte de la vida y del desarrollo humano de las personas sobre la tierra. Digamos que es una voz que debemos escuchar cuando el Papa introduce de esta manera lo que es su preocupación, está mirándolo con ojos de padre, y así efectivamente comienza a proyectar esta visión que él quiere que tengamos. Jesucristo, dice, se hizo pobre, y el hecho de que Jesucristo se haya hecho pobre muestra ya una predilección de Dios hacia la pobreza. No solo no la excluye o no la rechaza, sino que la asume una condición pobre, asume una madre pobre, una familia obrera pobre, un nacimiento pobre. Y dice el Papa, no es, por así decirlo, la primera vez que se pone ante nuestra vista esta predilección de Dios o esta especial sensibilidad de Dios hacia la pobreza. Dice que corre por todo el Antiguo Testamento, por toda la revelación, un clamor que Dios escucha, que Dios Padre escucha. Dios está atento, Dios Padre está atento al clamor de los pobres, precisamente por la paternidad, porque es Padre. Así nos lo dice el Papa. Como un padre, exactamente, como un padre, como una madre, se conmueven, se alertan ante la necesidad de un niño, de un hijo, que no puede proveer por sí mismo y desea el bien de ese hijo o de esa hija. Así lo ve Dios, y así quien asume en sí el amor de Dios, quien asume en sí el corazón de Cristo, asume también ese deseo de responder. No se hace sordo, como dice el Papa, al clamor de los pobres, de los necesitados, sino que asume esas entrañas de misericordia, de desear socorrer las necesidades de los demás, que palpitan también en el corazón de Dios. Por tanto, dice, no es que sea una actividad enriquecedora o no es que sea ni siquiera una actividad necesaria, es que brota del mismo corazón del Evangelio. Significa sencillamente tener en sí los mismos sentimientos de Cristo. El hombre libre, dice, es el único que puede escuchar el clamor de Dios. La primera acción liberadora de la gracia, dice el Papa, es precisamente esa capacidad de romper nuestro propio egoísmo, nuestra propia tendencia a girar sobre nosotros mismos. La llamada de Cristo, también dice el Papa, es
inaplazable: dadles vosotros de comer. Y esta tiene que tener eco en nuestros corazones. No podemos desentendernos, como dice el Papa, de las necesidades de los hombres de nuestro tiempo. Esto requiere una nueva mentalidad. No porque esta doctrina sea nueva, el Papa es una preciosidad como va recogiendo toda la tradición, toda la doctrina, la reflexión social de la Iglesia de los últimos tiempos. Fundamentalmente habla con palabras de Pablo VI, de Juan XXIII, de Juan Pablo II, de Benedicto XVI. No se trata de ninguna novedad en este sentido, no es una doctrina nueva en absoluto. Él lo que pide es como un lavado de la mente, una nueva mentalidad que haga eficaz el mensaje de Cristo y la caridad de Cristo en los corazones de los creyentes. Algunos términos, nos dirá el Papa, están desgastados pues, por el uso o por el abuso, incluso podemos decir, como el término solidaridad, que lo recoge el Papa porque es un término que seguramente entiende la gente hoy en día, que significa sencillamente tener conciencia, tener conocimiento de que la propiedad privada no es un valor absoluto. La propiedad privada está siempre en función también del bien común. El límite del derecho sobre la propiedad privada es la necesidad del bien común. Dice el Papa, si se entendiera esto así, cambiaría la mentalidad de aquellas personas que siguen pensando que, por ejemplo, existe una libertad de mercado absoluta o un derecho absoluto a poseer y a disfrutar de los bienes de que uno dispone. A veces dice, son pueblos enteros los que están clamando por el hambre o por la necesidad o por la falta de dignidad, por la falta de desarrollo, por la imposibilidad de salir de sus necesidades. Y esta universalidad o esta enorme extensión del clamor de los pobres no se responde a ella sencillamente con ciertos gestos de caridad. El Papa nos pide, sobre todo aquellos que tienen en sus manos la economía o la política o la cultura, buscar precisamente superar, resolver estas estructuras, estas causas de la pobreza, de la inequidad, que en lugar de ir resolviéndose, se van agravando cada vez más. Con palabras de los obispos de Brasil, el Papa repite, digamos, una idea muy conocida, no muy atendida, pero que sabemos todos, que el hambre no se debe a la falta de producto de la tierra, sino a la mala distribución de la producción de la tierra y a la mala distribución de las rentas. Y esto no se soluciona sencillamente con proveer de comida a los pueblos más hambrientos o menos favorecidos, sino con buscar su verdadero desarrollo, dice el Papa. No se trata solo de paliar, sino de promover verdaderamente con interés, como un padre hacia un hijo o un hermano hacia otro hermano, promover verdaderamente el desarrollo en libertad y en autonomía de cada persona y de cada pueblo, que es mucho más que paliar sencillamente sus necesidades. Esta nueva mentalidad que nos va pidiendo el Papa a lo largo de su exhortación nos repite sin cansarse que es la mentalidad que proviene del Evangelio. Es un imperativo en el Evangelio escuchar el clamor de los pobres. Y él dice, sabemos que estamos escuchando el clamor de los pobres cuando se nos estremecen las entrañas por el dolor ajeno. Es una compasión que no nos permite quedarnos sentados sin hacer aquello que está en nuestra mano hacer, sin buscar las soluciones. Muy bonito también cuando nos habla, no solo bonito, sino muy instructivo, muy aleccionador, muy inspirador, cuando nos habla del valor de la misericordia y de la limosna
como medio directo para destruir nuestro pecado, para purificar nuestra conciencia de nuestras malas obras. Según nos enseña la revelación, siempre está diciéndonos que lo que nos pide es una vuelta a la verdad del Evangelio. La Sagrada Escritura, como la tradición de la Iglesia, nos habla del especial valor salvífico de la misericordia. Rompe tus pecados con obras de justicia y tus iniquidades con misericordia para con los pobres, para que tu ventura sea larga. O también de la limosna. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Dar limosna o procurar la misericordia para con el prójimo purifica también nuestro pecado. Rompe, por así decirlo, la dureza de nuestro corazón, aquello que nos impide amar y ser amados, y también que nos impide respirar ese aire puro del Espíritu Santo, nos impide conocer el amor de Dios. Muchas veces la pregunta de por qué no experimentamos el amor de Dios puede estar originada, digamos, la dificultad en esa dureza de corazón que no se rompe por medio de la limosna y la misericordia, nos dice el Papa, del poder liberador, sanador y restaurador de ejercitar la misericordia. Dice, no nos preocupemos solo de no caer en errores doctrinales, sino también de ser fieles a este camino luminoso que nos ha abierto Jesucristo con la revelación de este precepto de la caridad. En próximos capítulos de Conversaciones sobre la Alegría seguiremos leyendo junto con el Papa sus pensamientos, sus reflexiones sobre lo que él espera de todos nosotros, la Iglesia actual de nuestros tiempos.